Función. Muchísimas gracias, señor Francisco. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una sesión más, a un capítulo más de Zona Básquet con David Terrero. Hoy tenemos a un invitado súper, ultra, mega especial, una de las voces latinoamericanas o latinas, mejor dicho, en todo el condado de Los Ángeles, en toda la ciudad de Los Ángeles. Hoy tenemos a un invitado que usted no se puede perder cada segundo de esta entrevista, pues usted puede disfrutarla. Tenemos a nada más y nada menos que al señor Francisco Pinto, cariñosamente Pancho, allá en Los Ángeles y en toda la comunidad del deporte. Bienvenido, señor Francisco, a esta sesión, a este capítulo de Zona Básquet con David Terrero. David, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a conversar, a platicar de lo que tengas en mente y a tratar de hacer de esto el programa lo más entretenido, didáctico posible, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por su humildad, se lo expresé vía DM. Muchísimas gracias que, claro, está a la primera llamada, usted pues aceptó la solicitud nuestra, claro, está dentro de su tiempo bastante ocupado que tiene, pues aceptó nuestra invitación y muchísimas gracias de verdad por su humildad, por el trato que usted tiene con la nueva comunidad y con la camada joven dentro de la crónica deportiva. Vamos a tratar algunas aristas personales desde sus inicios hasta la actualidad y claro está dentro de lo que es su labor deportiva. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Quién es Pancho? Cariñosamente Francisco Pinto. ¿Quién es? ¿Dónde nace? ¿Quién ha venido siendo Francisco Pinto durante toda, verdad, durante todo su A inicio, ver, su nacimiento hasta el sol de a hoy? ver, David, lo que pasa es que voy a tener que resumir esto mucho porque si no se nos va a ir todo el tiempo en eso Correcto, y correcto. obviamente la ventana es limitada. Entonces me parece que esa parte la vamos a tener que resumir bastante. A ver, Resumir, ¿qué te cuento correcto, de mí? Yo correcto, nací en una ciudad que se llama Concepción, al sur de Chile. correcto. Nací hace 49 años. Yo en enero próximo cumplo los 50 años, el medio siglo de vida, que es Felicidades increíble por y es algo que anticipado. yo le digo a los jóvenes. Caray, cómo es importante aprovechar cada minuto. Toma una persona y un ser humano muy especial el darse cuenta de lo que te pasa en el momento, por lo que es la vida en sí. Uno siempre está preocupado o de cosas que ya pasaron o de cosas que aún no pasan, en vez Correcto, de vivir el ahora, ¿ya? Y el ahora es muy efímero, el ahora se te fue, lo que te acabo de decir hace 5 segundos ya pasó, ¿ya? Y correcto. estamos ya en el siguiente momento. Entonces, no quiero ponerme muy filosófico ni nada por el estilo, porque tampoco soy soy una palabra en eso, pero siempre le digo a los jóvenes que traten de aprovechar lo hermoso de la hora, del presente, ¿no? Porque se va de manera muy rápida. Yo he tenido una vida sumamente afortunada, yo tomé una decisión a los 23 años, que fue la decisión que me cambió la vida, que fue venirme a estudiar a una universidad muy pequeñita acá del sur de California, en Santa Clarita, cerca de Los Ángeles, una hora y algo así de Los Ángeles, por una beca en fútbol soccer. ¿Ya? Yo había Correcto. estudiado educación física en Concepción, en mi universidad de Concepción, allá en Chile, y lo quise venir a complementar por una invitación de un amigo que jugó fútbol conmigo en Chile, lo quise venir a complementar con estudios de medicina deportiva. Y bueno, fue ahí donde conocí a la que después se transformaría en mi esposa, que estamos a punto de cumplir 25 años de casados. Wow. Entonces, siempre digo que mi flaca fue lo mejor que me pasó en la vida, ¿ya? Las mujeres cambian planes, cambian caminos, y para mí me lo cambió todo para bien. Mi flaca Rachel, a quien adoro y quien es la madre de mis dos hijos, Sofía y Sebastián. Entonces, he sido un tipo muy afortunado. ¿En qué sentido? Yo creo que la vida a mí me preparó, David, para ciertos momentos sin saber que me estaba preparando para esos momentos, ¿ya? Wow. Llegaron, yo de pequeñito, y eso es lo que no tienes cuando eres joven, no tienes el contexto, no tienes la perspectiva de la vida que solamente te dan los años, ¿no? Dicen que la mejor maestra es la experiencia y La es muy experiencia. cierto. ¿Ya? Uno después, con el correr de los años, ves hacia atrás y te das cuenta de muchas cosas que pasaron, de decisiones que tomaste en determinados momentos que te marcaron ese camino para llegar hasta donde estás hoy. Correcto. Entonces, pero en el momento no te das cuenta, obviamente. Yo siempre fui un apasionado de la lectura, me encantaba leer todo tipo de literatura, pero poco a poco empecé a irme más y más hacia el lado deportivo, ¿ya? Hacia el lado de todos los deportes, ¿eh? Todos, absolutamente todos, ¿sí? Olimpiadas, todo lo que te puedas imaginar.
Y eso al mismo tiempo a mí me fue creando una memoria fotográfica, me fue nutriendo una capacidad de retención de información que ha sido clave para el desarrollo de mi carrera más adelante. Y nunca tuve miedo de hablar en público, nunca tuve miedo de hablar con otras personas, no tengo ese Sí, temor que muchas personas tienen de pararse al frente de una audiencia, por grande o por pequeña que sea. Y en ese sentido creo que también me ayudó sin saber, me estaba preparando para lo que venía. Entonces yo correcto. estando en Los Ángeles, después con mi mujer, que era mi novia en esos momentos, nos mudamos al norte de California, a Sacramento, cerca de Sacramento, una ciudad que se llama Modesto, cerca de la capital, a una hora de la capital de California, y fue ahí donde gracias a la solicitud, no solicitud, sino a la recomendación de un caballero de nombre Humberto Ibáñez, que nunca me voy a olvidar de él. Hay muchas personas que a mí me ayudaron en el camino, que me dieron una mano en el camino cuando yo la necesité. Y me pasaría una hora nombrándolos a todos, pero yo sé muy bien quiénes son. Humberto Ibáñez me dio esa idea de ir a postular a una posición de presentador de deportes en un Mm, pequeño canal de televisión en español en el norte de California, correcto. Univisión 19. Sin experiencia, sin nada, obviamente con el conocimiento adquirido a través de los años, de haber jugado mucho fútbol, de haber estudiado educación física, de haber leído todo lo que leí, él se dio cuenta de que sí, de deportes algo sabía en nuestra plática, conversación. Y esta parte te la tengo que contar porque siempre es un consejo que yo siempre le doy a la gente, es no tengan miedo. ¿Qué tienes? Mi flaca, mi mujer me dijo cuando le planteé la opción, esta posibilidad, me dijo, pero ¿qué tienes que perder? ¿Ya? Lo más Wow. probable es que si vas, te van a decir, no estás listo, no estás preparado, prepárate un año, vuelve el siguiente año, pero no tienes nada que perder, es una experiencia que vas a ganar. Y, y caray, terminé yo quedándome con el trabajo. Te imaginarás el nivel de los candidatos que habían. Un Sí. candidato que fue el primero, que se terminó convirtiendo en un amigo mío, él ya tenía un programa de radio en San José Wow. y estaba buscando un sueldo que obviamente justificara la mudanza de San José a Modesto. Y el sueldo no estaba ahí, no era un Claro. gran sueldo, pero para mí era mucho dinero. Entonces yo era el número 2 en la lista y me ofrecieron el trabajo y yo dije de inmediato que sí. Así que ahí comenzó mi carrera, David, en ese pequeño canal de televisión en Modesto. Mi primera asignación fue cubrir un partido de Sacramento Kings con los Chicago Bulls. Mi Wow. primera entrevista en la historia, la primera entrevista que hice en mi vida fue a Michael Jordan después Nada de ese más y nada partido. menos. De No, 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 manera olvídate. modesta, Michael Jordan. Imagínate lo que era para mí estar ahí esos segundos antes del Wow. más grande, parado ahí, esperando en el camerino con toda la demás prensa, esperando que llegara él a hablar con nosotros. Se me pasó mi vida por al frente, literalmente. Mis años Impresionante. en la universidad, cuando veía los partidos, las finales de Phoenix y Bulls, en la casa de un compañero de la universidad, que era el único que tenía ESPN en Yeah. esos años. Entonces todos nos íbamos a la casa de él, al departamento, 20 en su departamento viendo el partido, y yo ahí después al frente de Michael Jordan. Yo después me iba camino de regreso a la estación después del partido y decía, hay algo malo acá. Yo no puedo comenzar mi carrera con Michael Jordan, yo la tengo que terminar con Michael Jordan, empecé al revés. Correcto. Pero así pasó esto, así de rápido ha sido David. Esa pequeña estación me sirvió mucho, fue mi universidad. Yo no estudié comunicaciones, no estudié periodismo, y esa pequeña estación me ayudó a prepararme en todo, porque cuando más pequeña la estación, más cosas tienes que hacer de Correcto. producción, de edición, de salir a grabar, de saber editar tus propias piezas, obviamente escribir. Entonces, cuando llegué a Los Ángeles después de 2 años y me ofrecieron el trabajo Univisión 34 de Los Ángeles, que es la estación de televisión en español Ujú. más grande, de mayor cantidad de llegada en los Estados Unidos, ya estaba mucho más listo. Y acá sí, la responsabilidad es mayor, pero también tienen más gente haciendo más trabajos. Entonces Correcto. tu trabajo se centraliza y se focaliza en solamente lo que haces. Hace su Y parte. ahí crecí muchísimo en Univision, cubrí mundiales de fútbol, hice muchas noticias también. Cuando me contrataron los Lakers hace casi 10 años, yo estaba haciendo noticias, estaba haciendo el noticiero de la mañana cuando los Lakers me llaman. Después de hacer 6 años de deportes, después me pasaron al noticiero de la mañana y yo era el presentador del noticiero matutino de Univision Wow. 34 de Los Ángeles y fue ahí cuando me trae los Lakers a trabajar para ellos y comienza una época increíble y bueno, y ahora con los Chargers en la NFL
He sido un tipo muy afortunado, David, nunca lo voy a negar. Yo no te puedo decir por qué a mí se me presentaron oportunidades que a otros, tal vez más preparados que yo, no se le han Correcto. presentado. Esa parte de la ecuación no la tengo y no la entiendo, no sé por qué. Lo único que sé es que tomé ciertas decisiones en determinados momentos de mi vida que me llevaron a ese lugar, Correcto. de ver esa oportunidad al frente mío. Y lo otro es que he tratado, pese a todos los errores que he cometido en mi vida, y han sido muchos, siempre he tratado de, de, de tratar bien a la gente, a todos los que trabajan conmigo y a todos los que yo trabajo con, siempre he hecho un esfuerzo de tratar bien a todo el mundo, sin importar la posición. Y me parece que eso ha sido una de las claves de mi carrera, de mantenerme en esto, porque nadie quiere trabajar Un grotesco, con una claro. mala persona. Nadie quiere trabajar con... Siempre vas a tener... Cuando uno es joven, uno piensa que el conocimiento y tu capacidad lo es todo. Sí es parte importante de la ecuación, pero más importante es aún cómo trabajas con los demás, cómo Correcto. te relacionas con los demás, cómo navegas el sistema, sabes cómo tratar a la gente, les das su respeto para que el respeto sea devuelto a ti. Todo ese tipo de cosas para mí son, puedes liderar, puedes ser liderado, ¿ya? Son muchas las partes que toman un rol importante en el desarrollo de una carrera que van mucho más allá de tu capacidad. Y eso cuando uno es joven no siempre lo entiende. Solamente de nuevo, la perspectiva de los años te lo entrega. Ok, David, te dije Correcto. que iba a ser largo. No, no sé, pero fue cortito, fue cortito. A propósito de la antes mencionada, por mi parte, resaltando su humildad, usted, eh, leí algo sobre usted, una declaración sobre usted, que usted evita a toda costa la autoadulación, es decir, el autoproclamarse, la autoexaltación, y eso es algo que pues puedo notar en usted, es algo que forma parte de su naturaleza, es decir, la humildad, el evitar el autoaplauso, usted sabe como Es que me parece que no corresponde, David. Me parece, sinceramente, me parece que no corresponde, ¿ya? correcto. Y aparte también, te voy a ser muy sincero en ese sentido, he visto muchos casos contrarios a esa manera de pensar que yo tengo, que me han reforzado la idea de lo mal que es y de lo mal que se ve, lo mal que se siente. Hay mucha gente que se cree el cuento, ¿ah? Mm, En esto de los medios de comunicación, que creen que por estar y por tener esa plataforma de tener una cámara y un micrófono, o solamente el micrófono, si estás ahora hay tantas otras plataformas ya que ha correcto. creado el mundo digital para tener tu propia ventana de expresión. Me parece que hay muchos que se creen el cuento. Y si alguna vez a mí al principio de mi carrera me pasó, yo tuve gente en su momento que me puso el pie encima y dije, hey, momento, mira que no eres nada especial, no eres ni mejor ni peor que nadie de los que te están escuchando, de hecho te debes a los que te están escuchando en estos momentos y a los que están Correcto. prendiendo el televisor para verte, porque sin ellos eres la nada misma, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, esa parte uno la tiene que tener, desde mi punto de vista, es bastante, bastante útil tenerla clara. Correcto. 2011, nos remontamos al año 2011, recibe la llamada de Los Ángeles Lakers. Sí. ¿Quién le realiza la llamada de Los Ángeles Lakers y cuál fue su primera impresión? Un amigo, un amigo que ahora tenía una muy buena posición en un canal, en una cadena de televisión que se estaba creando en esos momentos, que era Time Warner Cable, que estaba creándose para ser el primer canal deportivo regional de 24 horas en español y que iba a tener a Wow. los Lakers como su cliente principal, como su equipo principal. Y esta persona con la cual trabajé en Univision en Los Ángeles fue la persona que pensó en mí. Por eso yo digo, trata bien a todo el mundo, no porque estás esperando a cambio algo, ¿ya? Correcto. O sea, eso tampoco se puede fingir, ¿eh? O sea, la mascarilla esa, la máscara que te puedes poner de repente, De humildad, de la falsa humildad. en algún momento quedas desenmascarado y tu verdadera personalidad sale a la luz. Entonces, intenta, intenta siempre tratar bien a todo el mundo de manera natural, ya sin esperar nada a cambio. Y cuando te pidan algo a ti, también trata de ayudar, ¿no? Si está dentro de Correcto. tus posibilidades, trata de dar esa mano. Yo te lo dije al principio, a mí siempre hubo gente al inicio de mi tiempo acá en Estados Unidos que me tendió una mano cuando yo lo necesité. Entonces mi responsabilidad ahora es
devolver eso que a mí me dieron en su momento. Entonces, esta persona con la cual yo trabajé, que se convirtió en uno de los grandes amigos de mi vida, que se llama Pablo Urquiza, él me llamó y me planteó esta posibilidad, ¿ya? Y después me llamó una persona que tiene mucho poder adentro de Lakers, es su nombre es Tim Harris, que es el vicepresidente de negocios del equipo, y es una de las personas, uno de los ejecutivos más importantes que hay en Lakers y por ende en la NBA. Fue el que se contactó conmigo, nos reunimos, y yo estaba muy cómodo en Univision, ¿eh? Yo tenía un buen trabajo, con mucha proyección, tenía en esos momentos el ofrecimiento de un contrato de extensión, y son esas cosas que pasan, David, en el momento preciso, porque si los Lakers me llaman 2 semanas más tarde, o Ya siquiera había una semana firmado más contrato. tarde, yo seguramente el contrato ya lo había firmado y estaba Correcto, fuera del mercado. correcto. Entonces pasan cosas porque tienen que pasar en ese momento, y la posibilidad es demasiado seductora. Trabajar para Lakers, para lo que significa esa marca en el Correcto. mundo, y tener esta posibilidad de ser los primeros en hacer algo que no se había hecho antes en la NBA, porque al equipo sí se le había cubierto obviamente antes en español, pero no de la forma en que se tenía pensado: viajar con el equipo, ir a todas partes con ellos, tener un grupo de producción en español dedicado a la transmisión de los partidos. Entonces, fue demasiado. Cuando los Lakers te llaman, hay que levantar el teléfono, hay que Correcto. responder, ¿ya? Y Correcto. después ya fue todo muy orgánico. De ahí en adelante fue todo muy orgánico, y la verdad fue muy fácil tomar la decisión, aún con todo el cariño que le tenía y que le sigo teniendo a Univision por lo que me dio en esta vida y por lo que me preparó como profesional y como ser humano, pero era demasiado seductora la posibilidad. Correcto. Llega una temporada después, una temporada más tarde, luego del back-to-back de Los Ángeles Lakers, temporada 2008-2009, perdón, 2009-2010, llega 2011. Llegan ahí los días malos, lo que conocemos como días malos, pero sin embargo, había estado trabajando, como ya he expresado, en el condado de Los Ángeles. Ahora bien, ¿cómo trató el que para muchos es o ha sido el jugador más importante o el mejor jugador en la historia del baloncesto español? Hablemos un poquito acerca de Pau Gasol. Pau Gasol es uno de los grandes seres humanos que yo he conocido en mi vida, ¿ya? Y te lo digo eso antes de el grandísimo jugador de baloncesto que fue. Ya se Correcto. acaba de retirar ya de manera oficial, pero como ser humano es difícil ponerle un techo a Pau Gasol, ¿ya? Es un tipo, y cuando conoces a sus padres, ¿ya? Que tuvimos el placer de conocer a su madre y a su padre cuando venían de visita de España a ver partidos Staples Center, como que todo tiene sentido, ¿no? Te das cuenta de inmediato, como dicen, los padres son la base de los hijos, eh, como que todo se proyecta de manera muy clara, ¿no? Cuando tienes el placer de conversar con ellos y de ver cómo son, de ver lo sencillos, pero a la vez lo profundos que son, Sí. es todo muy, muy evidente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de inmediato de por qué Pau y por qué Mark son como son. No he tenido la fortuna de conocer al hermano menor de los Gasol, de los tres, pero es muy, muy claro cuando conoces a los papás por qué Pau es de la forma que es. Impresionante. Hablemos un poquitico, y ya obviamente porque el tiempo se nos está a punto de ir, de el que fue su mejor amigo. Esta es la parte quizás sensible o la parte más sensible de esta entrevista. Usted lo conoció durante mucho tiempo, pudo tratar con él durante varios años, sobre todo antes de su retiro. Hablemos un poquito acerca de Kobe Bryant, el Sí, que para muchos el mejor jugador en la historia de Los Ángeles Lakers. El propio Magic Johnson ha expresado sí. que Kobe Bryant ha sido el jugador más grande en la historia de Los Ángeles Lakers. Phil Jackson, en su libro 11 Rings, 11 anillos, él dice que Kobe Bryant era un joven bastante testarudo, es decir, por su nivel de competitividad. Era Sí. un joven bastante terco, que a medida que fue creciendo, pues Kobe Bryant fue cambiando su parecer acerca de la vida, acerca de la familia, acerca del baloncesto. Si pudiera en cuanto a la persona, no del baloncestista, no del deportista, si Sí. pudiera decir tres cosas acerca de Kobe Bryant, de su persona, como su persona. A ver, David, yo creo que yo tuve la fortuna, y con Adrián García Márquez, que fue mi compañero de transmisiones durante todos esos años, nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos el respeto de Kobe
Wow. durante nuestros años en el equipo. ¿Por qué? Porque Kobe siempre nos veía en cada práctica. Nosotros íbamos a todas las prácticas y a ellos siempre le he dado una muestra de gratitud a todos los entrenadores que han tenido los Lakers durante mi tiempo, lo que fue mi tiempo con el equipo, desde Mike D'Antoni, a Mike Brown, a Byron Scott, a Luke Walton, a todos los que estuvieron ahí, porque todos nos permitieron, y primero Mitch Kupchak como gerente general, y después Rob Pelinka, ahora actualmente, me permitieron estar ahí en las prácticas, ¿ya? Entonces, tener esa posibilidad de estar en la práctica, y no solamente en los últimos 15 minutos, que es cuando normalmente se abren las Le da puertas acceso. para el resto de la prensa, no, estar en toda la práctica de principio a fin, y de ver las cosas que pasaban en esas prácticas, y de saber que estabas amparado por un código, ¿ya? Porque lo que pasa ahí se queda ahí, ¿ya? Correcto. Y lo que vi en esas prácticas se quedó en muchas ocasiones, nunca se supo afuera para el resto de la prensa. Wow. Y esto es una cuestión, yo no sé cuántos equipos en la NBA lo hacen, hay más de uno, obviamente, que le permite a sus propios empleados ir a las prácticas, pero esto es muy fácil también, David, de saber quién abrió la boca, ¿eh? O sea, si alguien abre la boca eh, y cuenta algo que no debió haber salido de ahí, de la cancha, se van a enterar de inmediato y nunca más entras, ¿ya? Correcto. Es una oportunidad que te dan, ¿ya? Entonces, Kobe nos vio tantas veces ahí, ¿ya? Y obviamente que el viajar con el equipo, ¿ya? El estar en el mismo avión, el hospedarse en los mismos hoteles, el ir en los buses, ¿ya? A veces, después de los partidos, los jugadores, a ver, Kobe normalmente era el último en salir porque siempre era el que más hablaba, el que más quería la prensa. Entonces siempre hay un bus para la prensa de Lakers y hay otro bus para los jugadores. Y a veces, en una de esas raras ocasiones, Kobe se venía en el primer bus, ¿ya? Wow. En vez de esperar el segundo. Entonces también estábamos con él ahí. Eh, hubo situaciones bien íntimas de compartir cenas, de poder hablar con él más allá del básquetbol. Un tipo, me pediste tres cosas, te puedo dar mucho más que tres cosas. De nuevo, yo conocí a Kobe más que a la Mamba, ¿ya? En la Wow. época de la Mamba, Privilegio. en la época de la Mamba ya había, aunque él siempre siguió siendo el animal competitivo que fue durante toda su carrera, me parece que Kobe internamente él sabía que sus años de títulos habían pasado. Él eso lo Correcto. entendía, aunque nunca lo iba a decir, nunca se lo iba a dar a la prensa en una bandeja para que después dijeran, uy, la Mamba ya no es la Mamba, ya no quiere competir. No, no, no. Él internamente sabía que no había equipo para ir a pelear por un título. Entonces a mí me tocó esa posibilidad y esa fortuna y el privilegio de aprender de una mente superior. Yo Wow. siempre le digo a la gente, la mente de Kobe Bryant, que no es un ser perfecto, como nadie lo es, ¿ya? Correcto. Y eso siempre lo he dejado muy en claro, pero la mente de este tipo era superior a la del atleta élite, ¿eh? No te Wow. estoy hablando de la mente tuya y la mía, te estoy hablando de que en un grupo élite su capacidad mental era superior para absorber derrotas y transformarlas en combustible, por Correcto. decírtelo de una manera, para entender que no hay otra, no hay shortcuts, no hay atajos, de que tienes que trabajar para conseguir tus objetivos. Es un tipo que llegó con cierto talento natural a este mundo y le sacó hasta la última onza le extrajo hasta la última onza de talento extra que podía gracias al trabajo. Nadie entrenaba más y nadie va a volver a entrenar más que ese tipo. Nadie, ¿ya? Ni LeBron, que tiene una Increíble. ética de trabajo increíble, ¿ya? Y hay muchos otros en la NBA que tienen éticas de trabajo increíbles. Giannis es otro que es increíble. Steph Curry, ¿ya? Son jugadores que vienen con un talento innato, pero le meten una cantidad de trabajo impresionante. En ese mismo tenor, usted tuvo la oportunidad de ver a Michael Jordan, obviamente fue su Sí, primera entrevista. La ética de trabajo de Kobe Bryant fue mucho mayor que la de en ese entonces, en su prime, la de Michael Jordan. es que no sé hoy porque yo a Jordan no Bueno, lo no vi fue trabajar insider de Chicago como vi Bulls. a Kobe, o sea, no tengo ese insight, ya, que sí tenía y sí alcanzamos a tener con Kobe. Y una cosa, nosotros, Adrián y yo agarramos a Kobe al final de su carrera. Sí, Y igual seguía trabajando como un demonio. Imagínate lo que Aquiles, era en su inicio.
Ya en esos 10 años, desde que entró a la liga hasta los 28, 30 años, 31, donde realmente estuvo siempre compitiendo por finales, por títulos, por MVPs, por máximo anotador. Entonces, imagínate lo que tiene que haber sido ese tipo ahí, en esa, por eso Kobe en esa altura, él no tenía tiempo, y muchos lo habrán tratado de arrogante, de mala persona, y él lo aceptaba, ¿ya? Que en esos años él no era, no podía ser ni el mejor marido, ni el mejor papá, Sí. aunque sus hijas lo cambiaron mucho. Cuando Correcto. nacieron, cuando empezaron a ser sus hijas, el tipo cambió. No era el mejor amigo, porque no tenía tiempo para nada más que no fuera dedicarse al básquetbol. Y si tú Correcto. no encajabas en esa ecuación de hacerlo mejor, jugador de básquetbol, él no tenía tiempo para ti. Nosotros no conocimos a ese Kobe, David, Wow, pero yo te digo increíble. que Michael Jordan diga que el único que ha trabajado tan fuerte como él, y tal vez más, Así es. de los que él conoce, que haya sido Kobe, es todo lo que necesitas, es todo lo que necesitas saber. Impresionante, impresionante de verdad que en cuanto, esa es la parte personal, en cuanto al deportista, tocó algunas aristas, ya estamos Sí. casi concluyendo, nos restan 3 minutos. En cuanto al deporte, Te puedo dar 10 más, ¿eh? Me acaban de mandar un texto que me da por lo menos 10 minutos más, ¿ok? un regalo de Dios, excelente, excelente. Así concluimos con, pues, con el texto que tenemos en cuanto a preguntas y respuestas. En cuanto al deportista, ya Sí, tocamos algunas aristas de lo que es Kobe Bryant. En cuanto al deportista, hay muchos jugadores influenciados, DeMar DeRozan, muchos jugadores sí. influenciados, Devin Booker, directamente por Kobe Bryant. ¿Cuál anécdota en cuanto a Kobe Bryant, el deportista, usted pudiera narrar en cuanto a jugadores de la liga? Usted pudiera narrar. En cuanto a jugadores de la liga, yo creo que son varias, es que estas son todas públicas, porque de nuevo, antes, sin los medios sociales, estas se quedaban en grupitos o lo tenía que Sí, escribir alguien en un periódico, ¿no? Ahora están en todas partes, o sea, las que cuenta DeMar DeRozan cuando estaba jugando todavía para los Raptors en Toronto y cuando Kobe le dice que después de que DeRozan anota, quedaban creo que 3 segundos y algo y Kobe cuando se van yendo al tiempo muerto, pasa por el lado y le dice, dejaste mucho tiempo en el cronómetro, ¿ya? Diciéndole te voy exactamente a lo que iba a matar. pasar, claro, y después, obviamente, claro, Kobe anota la canasta ganadora en esos últimos segundos. Eh, pero el nivel de influencia es bien importante lo que mencionas, porque así como Jordan tuvo injerencia directa e influenció toda una generación de jugadores, es exactamente lo mismo que pasó con Kobe. Y esa es una de las cosas que yo no comprendo mucho cuando se hacen estas listas, que son muy subjetivas De obviamente, los all time. de los mejores de la historia, Sí, y son los propios jugadores de toda una generación influenciada por Kobe Bryant los que te dicen es que no entiendo por qué no le dan el lugar que merece tener, ya Kobe Bryant. No soy yo, ni tú, ni gente que no ha jugado nunca en la NBA y que lo podemos ver todos los días el básquetbol y que podemos aprender muchísimo de este maravilloso deporte. No, son tipos que compitieron al máximo nivel, claro. que ganaron títulos, ¿ya? Que saben lo que es jugar en esta liga y ganar, y saben lo que se necesita para ganar, y ellos son los que te dicen que no entienden por qué a Kobe no se le da el respeto que merece en esas listas, porque normalmente nunca está dentro de los 5 De mejores, los cinco, nunca. correcto. Siempre está del 7, 8, 9, de repente 11, a veces no está dentro de los 10, y eso es algo que a mí me cuesta mucho, mucho, mucho entender. Y de verlo cómo aún en sus años, después de la ruptura del tendón de Aquiles, cómo atacó esa recuperación, David, cómo lo vimos con Adrián entrenando cuando todavía viajaba con el equipo dentro del proceso de recuperación, cómo se la pasaba en los gimnasios. El otro que a mí me marcó por su dedicación fue Steve Nash, ¿eh? Rapidito, es una Correcto. cápsula, porque a mí nadie me puede decir que Steve Nash vino a robarle dinero a los Lakers, No. ¿ya? Nadie, porque ese tipo se mató tratando de regresar después de ese golpe que sufrió en ese primer partido de esa temporada con Damian Lillard, que le terminó afectando un nervio que después se le metió de la pierna hacia arriba, a la columna, a la espalda y no lo dejó volver a ser el Steve Nash que era. Y, Yo a Steve Nash lo vi trabajando a las 3 de la mañana en hoteles en Memphis, en Oklahoma City, en el frío de impresionante. Milwaukee, porque Y, así son estos profesionales, ¿ya? y Kobe era aún en así la también, postrimería entonces, de su carrera. claro. Entonces, por eso te digo que estos tipos mentalmente son superiores. Y no te digo que a nivel de inteligencia, no.
¿cuál es una de las peores deficiencias que tenemos nosotros como seres humanos? Es cómo a veces no sabemos lidiar con los reveses, no sabemos lidiar con Correcto, las puertas que se nos cierran, ¿ya? correcto. No sabemos lidiar con la derrota, pues, ¿ya? Y estos tipos ahí es donde nos sacan ventaja. Ahí es donde tienen otro chip, ahí es donde tienen otro cambio y donde entienden de que es parte del camino, es parte de la vida y lo importante, esto es pues cuento antigua y va a parecer que no estoy inventando nada acá, pero la vida es eso, la vida es, no vas a ganar siempre, ¿ya? Es cómo Correcto. procesas ese momento donde no ganas y cómo te vuelves a tratar de preparar al máximo y hacer todo lo que está en tus manos para darte la posibilidad de volver a competir a un alto nivel, en sea lo que sea que hagas, ¿ya? Y mientras hagas eso, siempre vas a poder dormir tranquilo, siempre vas a poder dormir con tu conciencia tranquila. Entonces, eso es lo que separaba a estos tipos de otro tipo de atletas, incluso a ese nivel, cómo procesan las derrotas y cómo son capaces de convertirlas en ese combustible permanente que los inunda, porque eso es un hambre y una voracidad insaciable de querer volver a competir, ¿ya? De Correcto. querer volver a tener la posibilidad de ganar y de sacarse ese mal gusto de la boca. Y precisamente esa es la retórica del eslogan Mamba Mentality. Es decir, usted se cae, usted se vuelve a levantar, usted es el que más duro trabaja, usted es el que se levanta más temprano, el que se acuesta más tarde, el más estudioso. Precisamente ese es el discurso acerca de la persona y del behind the person de Kobe Bryant, de lo que está Sí, detrás de la persona de Kobe Bryant. sí, sí, Nos sí, vamos totalmente. nos vamos a la actualidad. Nos vamos a la actualidad. Los Ángeles Lakers actualmente, bueno, se están levantando de un mal sabor de algunos partidos perdidos, partidos vergonzosos contra algunos de los equipos que no precisamente están dentro de los mejores de la liga. Ok, sí. Los movimientos que hicieron Los Ángeles Lakers, pues catalogaron a Rob Pelinka como el mejor en cuanto a contratación se refiere, como el mejor GM en la liga. No están surgiendo bien las cosas en Los Ángeles Lakers. Si estuviese dentro de su posibilidad, y claro está, yo concuerdo con usted en cuanto al discurso de que hay que esperar porque son tantas contrataciones, solo 3 jugadores pues repiten en el lineup de Los Ángeles Lakers con relación al año anterior o a la temporada anterior, pero sabemos que Los Ángeles es una ciudad de poca paciencia y mucho más con Los Ángeles Lakers. Es una fanaticada que tiene muy poca paciencia y piden a gritos ahora fire Vogel, voten a Vogel, vamos a hacer cambios. Si usted tuviese la potestad de realizar algunos cambios en Los Ángeles Lakers para, valga la redundancia, cambiar el rumbo del equipo, si usted tuviese ¿Qué la haría? potestad, si no fuese muy comprometedora, ¿verdad? Claro, yo sé que no está dentro de la franquicia de Los Ángeles Lakers, pero si no es muy comprometedora, No, pues la te pregunta. entiendo la pregunta, sí. Lo que pasa es que, a ver, te lo voy a responder de manera muy simple. Lo primero que hubiese hecho es no desarmar el equipo que ganó el título. Primero, Correcto, ya. O sea, me parece que equipo que gana títulos se gana el derecho de volver a defenderlo en cancha. Ese plantel se ganó el derecho de volver a defender su título en la pista. ¿Ya? Y no se lo permitieron, no lo dejaron defender ese título. ¿Ya? correcto. Entonces, para mí, el primer error que se cometió fue ese. Ahora, ¿puedes criticar a Pelinka por pensar de que estaba armando un mejor plantel? No. El tipo realmente pensó de que la llegada de Montrezl Harrell, de Schroeder, de Wesley Matthews, de Marc Gasol, ¿ya? Y después de Andrew Drummond, Andy iba a Drummond. mejorar al equipo. El tipo obviamente no lo hace por esas presiones que tú mencionas, que Los Ángeles tiene otro tipo de ventanas, tiene otro tipo de tiempos, ¿ya? El tipo obviamente que está tratando de mejorar al equipo, pero para mí lo primero fue que ese equipo nunca debió desarmarse de la manera en que se hizo, ¿ya? Correcto. Agregarle una o dos piezas si así lo quieres, máximo, porque ese equipo tenía lo que es, como le llaman, el Holy Grail de cualquier plantel competitivo, que es química interna, Uh ¿ya? -huh. Y mucha gente no le da el peso que necesita tener y que merece tener en la química interna de un vestidor. Entonces, para mí ese fue el primer error, desarmar a ese equipo. Ese equipo tenía una identidad defensiva Correcto. que se perdió, Correcto. porque ahora estamos tratando, bueno, con todas las lesiones que ocurrieron el año pasado, ni siquiera lo voy a analizar mucho ese partido, y no nos olvidemos de nuevo que el equipo le estaba ganando la serie
a los Phoenix Suns, que terminaron llegando a la final de la NBA hasta que se lesiona Anthony Davis. Y después, claramente, es otra serie y los Suns no tienen culpa de que se haya lesionado Anthony Davis. Culpa hubiese sido de ellos no aprovechar la lesión. Correcto. Pero lo aprovecharon al máximo y terminaron ganando la serie con mucha justicia, ¿ya? Y mira lo que están haciendo ahora en esta temporada. Entonces, y este año me parece que de nuevo, aún más, pese a las señales de vida que dieron frente a Sacramento en la parte defensiva, me parece que a Vogel le está costando mucho implantar ese sello defensivo que él tiene con sus equipos, claro, porque no tiene el material humano que tenía antes. No están los Caruso, ni los KCP, ni los Danny Green, ni hasta los Kuzma, ya que había mejorado mucho en defensa, ni los Wesley Matthews, que son tipos que te corren todo y te muerden en el perímetro y te ponen una buena primera barrera ya de penetración antes de que llegues de inmediato a donde están tus protectores de canasta, ¿no? Entonces me parece que dentro de todo, con las lesiones, con el problema de rotaciones, con las malas decisiones que se han tomado en ciertos momentos esta temporada, ahora, por ejemplo, ayer Vogel anunció de que de aquí en adelante Dwight Howard va a ser el centro del equipo, titular, el pívot del equipo, correcto, que debió hace 2-3 semanas sí, se debió haber tomado esa decisión. Y que de ahora en adelante va a jugar solamente con un pívot, lo que significa que no vamos a ver más a DeAndre Jordan, a menos que se lesione o le pase algo a Dwight y Anthony Howard. Davis jugando en su posición. Y Anthony original. Davis jugando en su posición, y Anthony Davis esta temporada, con todas las críticas que ha tenido, tú te pones a ver sus números, y el tipo está en la pintura, es el mejor de la NBA en estos momentos. O sea, Giannis y Anthony Davis son los que tienen los más altos porcentajes y dominio interno en la NBA. Entonces, me parece que con todo lo que ha pasado, el partido de hoy es una buena prueba. Correcto. Clippers, con todos los problemas que ha tenido y las ausencias que tiene, es mucho más que Sacramento, ¿ya? Es un equipo más armado, es un equipo con más experiencia, con mejores jugadores. Entonces, regresa LeBron, vamos a ver cómo se arma ese rompecabezas de vuelta con LeBron, porque ese es el gran desafío de Vogel esta temporada, David, es cómo hacer jugar a estos tres machar a la mejor manera. Westbrook con, ¿Cómo puedes utilizar la mejor versión de Russell Westbrook dentro de este trío y cómo hacerlos seguir defendiendo a un buen nivel con la ofensiva que tienes, David? Si eres capaz de llevarla cerca de su techo, no necesitas ser top 5 ni top 6 en defensa. Necesitas estar arriba del promedio, sin dudas. No puede ser una defensa tan mala como ha sido la de Lakers por grandes pasajes de esta temporada. Pero si ofensivamente son capaces de acercarse más a ese potencial nivel que le vimos antes de comenzar la temporada, me parece que no van a necesitar defender a ese super nivel. Van a jugar defensas situacionales. Van a haber momentos de partidos donde se van a apretar el cinturón y donde van a tener que defender contra los buenos equipos a un muy alto nivel. Y eso es lo que tiene que demostrar este equipo, que ante los buenos y reales candidatos de esta liga son capaces de defender a un alto nivel. Dentro de las opciones que tenían Los Ángeles Lakers, que se hicieron públicas, otras quizás no, ¿fue la mejor opción para Los Ángeles Lakers adquirir a Russell Westbrook sobre otras opciones que tenían pues sobre la mesa? Te lo voy a responder al final de la temporada. Me parece que todavía no podemos, esa respuesta no se puede dar en estos momentos porque la muestra no es lo suficientemente amplia. Correcto. Y la muestra te puede llevar a equivocarte en el resultado, David, y en tu apreciación, porque la realidad es que ningún título en la NBA se ganó en diciembre y tampoco en noviembre. Correcto. Los títulos se va a ganar el próximo año el título de la NBA y hay muy buenos equipos, obviamente, que en estos momentos están jugando mejor que Lakers, eso es innegable, ¿ya? Que en estos momentos son más candidatos, pero son equipos que me parece también que están llegando ya a su techo, ¿ya? De producción y de rendimiento. Ahora el desafío para ellos, para los Phoenix, para los Golden State, obviamente, para los equipos en el este, para mí el candidato del este sigue siendo Milwaukee. Correcto. El candidato del oeste sigue siendo Phoenix. ¿Ya? Mientras alguien diga lo contrario, son los campeones defensores. Milwaukee ahora sabe muy bien lo que tiene que hacer en una temporada regular, saben cómo medirse, tienen la experiencia que antes no tenían, siguen teniendo al jugador más dominante de la NBA en la parte interna. Es un equipo joven, pero con experiencia competitiva. Ya saben lo que se siente y lo que se necesita
para jugar el último partido de la temporada y ganarlo, ¿ya? Correcto. Cuidado con Milwaukee, se olvidan que Brooklyn, que Miami, de acuerdo, que Filadelfia, todos equipos muy competitivos, pero Milwaukee es el equipo al que yo le presto mucha atención porque ahora son campeones, ahora ya saben cómo jugar una temporada entera, y el que piense que Giannis se va a quedar conforme con un viaje a las finales está muy, muy equivocado. Y en el oeste, mira lo que está haciendo Phoenix, pero de nuevo, me parece que en el caso de Phoenix, por ejemplo, están jugando tan bien y Golden State está jugando tan bien que tú dices, caray, ¿cuánto más les queda por crecer? Por progresar en su juego. El problema en el caso de los Warriors es que todavía no regresa Clay. Y ahí sí que vamos a tener, eso sí que pueden subir un escalón más. Y lo mismo pasa con el regreso de Wiseman, que les va a dar otra presencia interna. Entonces, si me pones a cualquiera de los dos, ¿quién tiene todavía más espacio de crecimiento? Sin lugar a dudas es Golden State, porque todavía le faltan piezas claves. Y el que más lejos está de su techo en estos momentos son los Lakers. Correcto. El que más lejos está. Entonces, por eso te digo que todavía no te puedo decir si fue una buena o mala decisión el traer a Westbrook. Lo que sí te puedo decir, David, es que este equipo se armó para ganar un título. Y cualquier cosa que no sea ganar un título se va a ver como un fracaso. Esa es la realidad. Y que a propósito, para finalizar, de Los Ángeles Lakers, a propósito de Los Ángeles Lakers, se ha visto un crecimiento bastante considerable de Russell Westbrook en los últimos 5 partidos. Ha estado promediando más de 23 puntos, con un buen porcentaje en tiros de campo y con menor cantidad de balones perdidos por partido. Algo que es obviamente claro para un equipo nuevo, para algunos compañeros que no saben cómo se mueve, para un esquema ofensivo a lo cual él no ha estado acostumbrado. Sin embargo, en los últimos 5 partidos se ha visto otro Russell Westbrook en cancha, y por ahí vienen los Kendrick Nunn, otro dolor de cabeza para el señor Frank Vogel, quien va a tener que ingeniársela ahí. ¿Quién sale? Claro. Exacto. ¿Quién sale? Porque Kendrick Nunn, la mejor versión de Kendrick Nunn va a jugar varios minutos en Lakers. Lo que pasa con Nunn y con Ariza, David, es que no se sabe cuándo vuelven. O sea, correcto. La información que está llegando de Lakers es muy hermética y siempre ha sido así. Es una política del equipo dar poquita información. Pero Ariza recién volvió a hacer algunos trabajos de cancha. Nunn no está ni cerca todavía de volver a hacer trabajos de cancha. Entonces, pero tienen mucha razón. Son dos jugadores que sus mejores versiones, y aún a los 37 años, Ariza te puede dar 20 minutos de muy buena defensa, que en estos momentos no hay otro jugador en el equipo que te pueda dar eso que te puede dar Ariza, que te va a resolver todos los problemas defensivos. No hay manera. Hay que ver nada más a Caruso lo que está haciendo. ¿Viste la defensa de Caruso en los últimos minutos ayer en el contra los Knicks? Ese es el tipo que yo decía, déjenlos ir a todos menos al pelado, porque el pelado es el alma defensiva de este equipo, ¿ya? Y bueno, yo soy un defensor acérrimo de Alex Caruso, porque me encanta, aparte que es un gran tipo, pero me encanta cómo interpretó a la perfección su rol y cómo se convirtió en una estrella en su rol y en ese jugador de complemento que dejó de ser complemento y se convirtió en una pieza absolutamente clave de las mejores versiones de Lakers. Es como nosotros decimos, es un jugador championable, es un jugador con lo cual cualquier equipo puede contar con él para ser campeón. No hace daño, definitivamente. Yeah. Caruso no hace daño en la cancha de ninguna manera. Su IQ está muy por encima de la media de la liga, y de verdad que impresionante lo de Alex Caruso. Esperemos que en un futuro pues pueda volver a Los Ángeles Lakers con unos añitos. Ojalá. Pero lo que mencionas de Westbrook, para cerrar, David, es muy cierto. Las mejores versiones de Westbrook normalmente, por lo menos así ocurrió en Houston y después en Washington, siempre se dan en la segunda parte de la temporada. Después de, allá por enero, antes del All-Star Break, empezamos a ver un Westbrook diferente, y después del receso del All-Star es cuando Westbrook se transforma. El otro día, por ridículo que parezca, estaba diciendo Westbrook de que físicamente, siendo el portento físico que es, él crece a medida que avanza la temporada. Él se va sintiendo cada vez mejor atléticamente. Imagínate lo que es de tal vez el point guard más atlético en la historia de la NBA, que te diga que a medida que van pasando más y más partidos, él se va sintiendo mejor, más fuerte, sus piernas se sienten mejor, tiene más aire. Entonces, por eso tal vez es que él piense y se tenga tanta confianza de que su mejor versión está por venir. Pero aún con esa mejor versión, David, hay que encontrar la manera de
encajarlo en ese puzzle, ¿ya? Con LeBron y con Anthony Davis, porque Westbrook no es armador de media cancha, ¿ya? Westbrook necesita espacio, y para tener espacio, este equipo necesita defender a un alto nivel, para que ganen las pelotas divididas, para que no tengan los equipos rivales segundas oportunidades, para que puedan robar balones, interceptar pelotas en líneas de pases y para que puedan correr, porque ahí es donde este equipo realmente tiene su mejor versión, ya con AD, con LeBron claramente y aún más con Russell Westbrook. Entonces, la defensa va a ser la que va a alimentar esa mejor versión de estos tres. Si este equipo no defiende y los dejamos solamente con la opción de funcionar en una ofensiva de media cancha, me parece que nunca vamos a ver la mejor versión de estos tres, y hasta cierto punto te digo, yo ni siquiera sé si sería conveniente para el equipo cerrar con los tres en la cancha, y ahí voy de inmediato y digo que Westbrook es tal vez el que tendría que ser sacrificado, porque es el que menos te da en ofensiva de media cancha de los tres. A LeBron no lo vas a sacar y a AD no lo vas a sacar, pero si quieres rodearlos de tiradores y de jugadores ultra defensivos, bueno, el sacrificado potencialmente en esa situación sería Russell Westbrook. Correcto, correcto. Señor Francisco, no le vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por las anécdotas, gracias por su sapiencia, gracias por los consejos. Sé que todos los fanáticos, todos los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista se la va a disfrutar, le va a sacar el mayor provecho. Muchísimas gracias por su humildad. Una vez más, gracias por todo lo que está haciendo por la comunidad hispana, por las puertas que ha abierto, por todo lo que está haciendo. Que Dios lo continúe bendiciendo tanto a usted como a su familia. David, te envío un abrazo enorme. Gracias por tus palabras. De verdad, significan mucho, mucho, mucho para mí, porque te mentiría si te digo que no me llegan. Te mentiría si te digo que no son importantes. ¿Ya? Son, a medida que pasan los años, te digo, estoy a semanas de entrar al medio siglo, te das cuenta de que a fin de cuentas ese cariño que generas, ese respeto que generas en una comunidad que por lo demás es una comunidad bastante educada en cuanto al tema, ¿ya? Tiene mucho valor, tiene un precio incalculable, y a la larga es lo que me mantiene en esto, ¿no? Ese respeto y esa relación que se ha creado a través de los años con toda esta comunidad de Lakers especialmente, y ahora ya con más el básquetbol en general, por el trabajo que hacemos con Adrián en el NBA League Pass. Es algo que valoro muchísimo, lo tomamos muy, muy en serio, pero a la vez tratamos de disfrutarlo, de pasarlo bien y de tratar de transmitir esas emociones que por tanto tiempo pudimos hacer con Lakers, y ahora que tenemos la oportunidad y la ventana de hacerlo con los demás equipos en el League Pass. Entonces, gracias, David, por haberme contactado, primero que nada, por haber dado ese primer paso. Para mí fue un placer y te garantizo que no va a ser la última vez. Estamos, que lo vamos a hacer, ¿ok? Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por la oportunidad, y por último, que las puertas de Los Ángeles Lakers se le abran nuevamente. A ver, la vida da muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas. Yo siempre le digo, como último, a los jóvenes, nunca rompan el puente, nunca quemen la puerta al salir. Correcto. Porque nunca saben las vueltas que da la vida. David, te mando un abrazo. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Felicidades por anticipado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.